Estamos muito contentes e muito honrados em hoje concretizar os primeiros passos da CIPA latino-americana, com a presença de Bernard Gols, presidente da CIPA Internacional e reeleito esse ano por unanimidade. Bernard é pediatra, psiquiatra infanto-juvenil e psicanalista da Associação de Psicanálise Francesa. É professor catedrático da Universidade de Paris, fundador do Instituto Contemporâneo da Infância, em Paris, um espaço de reflexão e atenção ao cuidado psíquico numa perspectiva interdisciplinar. É um grande amigo e uma pessoa apaixonada que dedica toda a sua vida ao trabalho pelas diversas infâncias. Estamos muito alegres, muito contentes. Eu vou passar a palavra à Nora, que vai fazer essa mesma apresentação em espanhol, e depois daremos os avisos sobre as traduções simultâneas. Buen día a todos, bienvenidos. Estamos todos muy contentos y muy honrados. Estamos dando los primeros pasos de la CIPA latinoamericana, que es la Coordinación Internacional de Psicoterapeutas, Psicoanalistas y miembros asociados que se ocupan de personas con autismo. Y hoy contamos con la presencia de Bernard Gols, que es el presidente de la CIPA Internacional, reelecto este año por unanimidad. Bernard es pediatra, es psiquiatra infanto-juvenil y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Francia, es profesor emérito de la Universidad de París, fundador y director del Instituto Contemporáneo de la Infancia, que es un espacio para la reflexión y la atención del cuidado psíquico con una perspectiva interdisciplinaria. Es una persona apasionada que dedica su vida profesional al trabajo por las infancias. Muchísimas gracias, Bernard, por estar acá con nosotros. Bienvenido. Então, nós teremos tradução simultânea em português e em espanhol. Vocês vão escolher a língua que vocês querem fazer a tradução e vão clicar no botão chamado interpretação, que é uma figura de um mundozinho, um planetazinho, tá? Hay que clicar en un mundito. Pelo chat para Ricardo, nosso técnico. E também as questões a Bernard, vocês podem fazer pelo chat também. Então, las preguntas a Bernard van por chat y hay que clicar en el mundito para elegir la interpretación. Un abrazo, Bernard, disfrutemos. Vamos pedir para as pessoas colocarem um e-mail no chat para a gente poder ter o e-mail de todos os participantes. Sí, les pedimos a todos, por favor, si pueden poner sus mails en el chat para poder enviarles después toda la correspondencia de la CIPA. Bernard, c'est à toi. Est-ce qu'on m'entend bien là? ¿Se me escucha bien? Sí, correctamente. Bueno, ante todo, es un gran honor y un verdadero placer para mí haber sido invitado para hablar hoy de la CIPA latinoamericana, su inauguración en este caso, inauguración de la cual la CIPA Internacional que yo presido está muy feliz. Realmente bravo para todos por implementar esta CIPA latinoamericana tan importante y útil. Yo pensé decir algo rápidamente sobre la CIPA Internacional y, por supuesto, luego de la CIPA latinoamericana. Y luego elegí tratar el tema de la libertad de pensamiento en materia de autismo, de trastornos autistas, y también de decir algo sobre el próximo Congreso de la CIPA, que va a tener lugar el 18, 19 y 20 de noviembre de 2021. Ya lo explicaré, que va a ser el 5º Congreso de la CIPA, ya que cada congreso transcurre cada 2 años aproximadamente.
Entonces, nuevamente agradezco haberme propuesto este espacio de palabra y como ya se ha dicho, yo fui pediatra antes de ser psiquiatra y psicoanalista infantil y durante toda mi vida profesional me interesé en los bebés, en la implementación de su aparato psíquico, a la cuestión de los trastornos autistas que hoy nos reúnen y además a la adopción, sin duda, porque yo fui en Francia formado en gran parte por Michel Soulet, que había sido bastante pionero en la temática de la reflexión sobre la adopción de niños en Francia. Y trabajó con algunos de ustedes, sobre todo con Silvia Lavinger en Porto Alegre. Entonces, ya sean los bebés, los trastornos autistas o la adopción, en el fondo, el tema central de mi trabajo es el vínculo del bebé con su entorno y el modo en que va implementando las representaciones mentales de ese vínculo, la ausencia de vínculo, el fracaso de los vínculos con los trastornos autistas y luego vínculos particulares muy interesantes de observar en los niños adoptados que implementan sus primeros vínculos con adultos que no fabricaron al niño, sino que para él van a ser sus padres luego a lo largo de toda su vida. Entonces, el vínculo es un poco la obsesión, podría decir, en el caso de mi trabajo. Y entonces el vínculo intrapsíquico, o sea, las asociaciones de pensamiento para los psicoanalistas, los vínculos interpersonales, las relaciones, digamos, en nuestra vida personal y social, y la cuestión de los vínculos interasociativos y evidentemente hoy el muy fuerte vínculo que se anuncia entre la SIPA internacional y la SIPA latinoamericana. Tal vez hay algunas personas que no sepan muy bien qué es la SIPA. La SIPA internacional, que es la primera que nació. Entonces quisiera recordarles algunas etapas de esta historia. La SIPA fue fundada en 2010, ya hace más de 10 años, por Geneviève Hack, esta gran observadora de bebés, gran terapeuta de niños autistas, y por Dominique Ami, psicoanalista de niños, y implementaron esta SIPA en 2010 con la ayuda decisiva de Michel Hack, el esposo de Geneviève, que lamentablemente murió hace pocas semanas en París. La creación de la SIPA marcó un momento realmente importante en Francia en cuanto a la reflexión sobre el autismo y reflexión sobre las acciones científicas y políticas que deben realizarse en torno de los trastornos del espectro autista. Y hay que decirle que en 2010, cuando se fundó la SIPA, fue fundada con los siguientes términos: coordinación internacional entre psicoterapeutas, psicoanalistas y miembros asociados que se ocupan de personas con autismo. Y yo, unos años más tarde, intervení para transformar personas con autismo a la denominación actual de personas autistas. Prefiero mucho realmente personas autistas y no personas con autismo. Y les voy a explicar luego un poquito más sobre esto, porque personas con autismo tiene algo artificial. Creo que en Francia, por lo menos, esto remite a los trabajos de Georges Condilem, médico y filósofo importante en Francia. Georges Condilem reflexionó mucho sobre los temas de lo normal y lo patológico. Y fue muy conocido por una parábola que llamaba parábola del jorobado, donde decía que un jorobado era un hombre normal más una joroba, una persona con una joroba. Y vemos que en el campo de una discapacidad física funciona bien, no hay que reducir a una persona a sus discapacidades, una persona por completo. Pero en la experiencia que tengo con los niños autistas, nunca experimenté, lamentablemente, los niños autistas como niños
habituales más un autismo. Lo siento como niños cuya organización autista los afecta enormemente para convertirse en una persona en el sentido completo del término. Tenemos que anticiparlos como personas, tenemos que suponerlos personas por completo, pero tienen que convertirse en ello. Pero al principio el autismo es un freno, una traba, una barrera para la constitución de sus personas. Entonces transformamos el término y se llama entonces coordinación internacional entre psicoterapeutas, psicoanalistas y miembros asociados que se ocupan de personas autistas. Y un paréntesis para decirles que hice un lapsus. Tendría que haber dicho que la CIPA fue fundada en 2010. No, yo me equivoqué y en realidad fue fundada en 2006. Tal vez pronuncié mal, no sé. Bueno, la CIPA defiende un punto de vista psicoanalítico que preconiza conjugar de modo coordinado y desde la más tierna edad los diferentes enfoques psicodinámicos, comportamentales, de desarrollo pedagógico en un mecanismo totalmente transdisciplinario. Y insisto en el hecho de que la CIPA claramente es favorable a la integración escolar de los niños autistas y que también insiste en sostener su acceso al mundo del arte y de la cultura, lo cual es muy importante para la evolución de los niños. Y todo esto se reunió en un pequeño manifiesto, el manifiesto de la CIPA, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, no sé si fue traducido en portugués y en español, en todo caso podría hacerse, está en el sitio, por supuesto, de la CIPA. En los estatutos de la CIPA, tal como fueron redactados en 2006, yo voy a citar brevemente el artículo 2 de estos estatutos, que especifica los objetivos y los medios de la CIPA del modo siguiente. Hay 5 o 6 puntos. Compartir entre sus miembros investigaciones sobre sus prácticas y evaluaciones, un vínculo con los otros ámbitos científicos, articulación de los psicoanalistas con otros profesionales implicados en el autismo, formación, y esto es muy importante, del conjunto de profesionales que trabajan en autismo, la información de profesionales y también de aquellas personas interesadas y el gran público, reflexión sobre las mejores maneras de ayudar a las familias y la defensa, finalmente, la defensa de un enfoque plural y ético del autismo. Es un tema muy importante en Francia. La asociación utiliza todos los medios posibles, legales, para la realización de este objetivo y se reserva la posibilidad de emprender cualquier trámite o mecanismo y efectuar cualquier prestación que contribuya al cumplimiento de los objetivos de su objeto social. Por ejemplo, un congreso cada 2 años, jornadas científicas 2 o 3 por año, trimestrales, grupos de trabajo y también, y lo que es muy importante creo, en Brasil en particular ustedes tienen el hábito, bueno, comunicados de prensa para apoyar las acciones políticas que tenemos que realizar en torno de estos temas de autismo. Una de las tareas primarias centrales de la CIPA tiene que ver con la formación. Estas formaciones o capacitaciones pueden hacerse dentro mismo de los establecimientos de atención de autistas sobre tal o cual temática o reuniendo, en el caso de París, a profesionales de distintos equipos para trabajar sobre temáticas propuestas por la asociación. Este último tipo de capacitación se organiza actualmente en asociación con el COPES, que es un organismo de formación que está bajo mi responsabilidad, que había sido fundado por Michel Soulet hace ya mucho tiempo. Michel Soulet, como que recién lo mencioné. La CIPA también es muy importante y organiza una especie de vigilancia científica. Vigilancia científica observando todo lo que se publica en la prensa o en cualquier otro lugar, vigilancia que le permite mantenerse informada de distintos avances científicos en el campo del autismo y de comunicarlo a sus adherentes y al público en general. Y también puede interpelar a los responsables políticos eventualmente sobre
algún punto en particular de inquietud legislativo o administrativo, gracias a estos famosos comunicados que ya les mencioné. Y ya que Nora y Claudia lo evocaron, hace unos meses, este año, yo fundé el Instituto Contemporáneo de la Infancia, que es un espacio para pensar el cuidado psíquico, para pensar de la atención de bebés, niños y adolescentes en referencia clara al psicoanálisis, a la psicopatología y a la pedagogía. Y con una estrecha relación al mundo del arte y de la cultura, porque pensamos que las artes, los artistas tienen mucho para enseñarnos a propósito de la creatividad terapéutica en particular, porque entonces el mundo del arte y de la cultura es un modo de difusión muy importante de nuestras ideas, con respecto al público en general. Entonces, es un espacio de búsqueda de sinergia, de enseñanza, de formación, de apoyo a la investigación y evidentemente espero realmente que la CIPA Internacional da mucho apoyo a este Instituto Contemporáneo de Francia y creo que también va a haber vínculos importantes con la CIPA latinoamericana. Lo espero, pero estoy absolutamente seguro, no lo dudo. Entonces, desde la presentación de los estatutos, el proyecto asociativo de la CIPA se enriqueció en cuanto a sus contenidos, modalidades de acción, y hoy insistiré en el lugar esencial de la CIPA latinoamericana. Estoy realmente feliz de ver el nacimiento oficial hoy y el lugar entonces esencial que va a tener la CIPA latinoamericana para la CIPA en general, pero para la causa del autismo, sobre todo. Entonces, esto es lo que yo comprendí, sentí de la CIPA latinoamericana, y en la charla se va a precisar esto, pero en la manera en que yo me represento las cosas, bueno, veo que en 2015, si me equivoco de fecha ya me corregirán, pero creo que está bien, en 2015 hubo un voto por unanimidad para que Claudia Mascareñas fuera vicepresidente de la CIPA y representante de Brasil en ese momento en el seno de la CIPA Internacional. Claudia había logrado federar a más de 400 analistas y había participado en la comisión del Ministerio de Salud de Brasil para contribuir a la redacción de un documento muy importante relacionado con la política nacional de atención a los autistas y a sus familias. Y realmente felicitaciones por esta incansable energía, una fuerza de vida increíble de Claudia. Yo le agradezco públicamente realmente hoy. Entonces, hubo una cierta cantidad de adhesiones que fueron aumentando a lo largo de los años, sobre todo internacional, se formaron grupos, pero la CIPA latinoamericana hoy es el grupo más numeroso, sin duda, más activo y más creativo. Y a partir de sus acciones, la CIPA poco a poco se fue estructurando con eficacia y pueden hacer entonces oficialmente hoy. Este es un grupo que considero que es extremadamente creativo, realmente comprometido para hacer valer ante las instancias políticas una visión abierta e inteligente de los trastornos autistas. Y tengo que decir que desde hace muchos años, y bueno, con el COVID se demoró esto un poco, pero yo fui con frecuencia a América Latina, Argentina, Brasil, a Uruguay, pero porque yo creo que juntos tenemos una posición en común que creo que es realmente interesante porque a la vez nos preocupa preservar los logros del psicoanálisis y de un psicoanálisis abierto y vivo, curioso de otras disciplinas y curioso en particular de las neurociencias. Y también poder beneficiarnos con los logros de las neurociencias, que son muy importantes, sin perder
los logros del psicoanálisis. Estamos en un mecanismo común y vean que cuando yo hablo de transdisciplinario y de relación entre neurociencias y psicoanálisis, yo tengo los ladridos de mi perro. No sé si el perro está de acuerdo o si lo está discutiendo esto, pero en todo caso es muy importante para la CIPA. Creo que es también importante para la CIPA latinoamericana. La CIPA latinoamericana organizará un congreso algún día en 2022, tal vez, en América Latina. Bueno, esto evidentemente sería maravilloso. No sé si va a ser posible. En cualquier caso, quiero saludar muy en particular la acción de diferentes personas hoy que trabajaron para el nacimiento de la CIPA latinoamericana. Quiero en particular saludar la acción de Nora Boscovo y Nick Scheinberg, que garantiza la coordinación general de la CIPA latinoamericana. Y si entendí bien, es una querida amiga, también es responsable de la VIMH Argentina. También saludar la acción de Claudia Mascareña Fernández, que ella no es vicepresidente de la CIPA ahora, sino representante de la CIPA latinoamericana en el Consejo de Administración de la CIPA. También es una amiga de larga data y ustedes habrán comprendido que yo admiro mucho su fuerza de vida. También quiero saludar la acción de Mónica Santolaya, que con Karina Hackenbruch y Luisa Bradley Araujo coordinan la Comisión de Comunicación, y también la acción de María Ángela Méndez de Almeida, que con todos sus colegas que hacen funcionar la coordinación de la comisión científica. Y para terminar este punto, saludo también la acción importante en Francia de Marie-Christine Lasnik, responsable de relaciones entre la CIPA internacional y la CIPA latinoamericana, que tiene una función muy importante en el seno de la CIPA internacional. Entonces, es cierto que son muchas mujeres. No me quejo, pero constato que estamos muy lejos de la paridad aquí, ya sea en Francia o en América Latina. Es algo que tendremos que trabajar tal vez un poco. Y yo, como les dije, vine muchas veces a trabajar a Brasil y a América Latina en general, y bueno, la CIPA latinoamericana me resulta más conocida que otras, y aprovecho esta intervención para saludar a María Cristina Breu de Río de Janeiro, cuya curiosidad epistemológica y energía psíquica incansable son enormes. Y también quiero saludar a Camila Saboya de San Pablo, que hizo su tesis en París bajo mi dirección en el marco del programa PILE. Fue una estudiante brillante y es una persona que yo creo que es alguien notable verdaderamente. Y para concluir la presentación de la CIPA latinoamericana, así como me la represento, quería señalar que a todos los participantes que en 2021 el premio Zaira de Bittencourt Martins fue atribuido a María Ángela Méndez de Almeida, a Alicia Beatriz Dorado de Elizondo, a Fátima Beira Batistelli, a María Cecilia Pereira da Silva, a María Luisa Gómez de Amorim, a María Teresa Barros de Franza, a Marisa Elena Leite Montero y a Regina Lordelo Coimbra por sus trabajos sobre la contribución del programa Prisma a la creatividad de la clínica psicoanalítica en los estados arcaicos y a la exploración de los cambios psíquicos en la infancia y la adolescencia. Entonces, muchísimas felicitaciones. Es magnífico que la clínica psicoanalítica pueda ser reconocida oficialmente de tal modo y premiada así. Agrego finalmente que habrá un espacio específicamente dedicado a la CIPA latinoamericana en el nuevo sitio de la CIPA internacional, que se está reestructurando ahora. Entonces va a haber una página especial, por supuesto, para CIPA Latinoamérica. Entonces, este capítulo termina con una exclamación clásica: ¡Viva la CIPA latinoamericana! Y larga vida a la CIPA latinoamericana, en la inauguración del día de hoy. Y ahora paso al tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, que es la libertad de pensar en el campo del autismo.
Y si elegí este tema es porque siento que esta libertad de pensar para el autismo está en riesgo en alguna medida a veces. La defensa de la existencia y de la necesidad de atender a la vida psíquica de las personas autistas, evidentemente es lo esencial de las acciones de la CIPA, que aboga por un enfoque ético plural, o sea, libre y articulado de los diferentes profesionales clínicos o investigadores en el campo de los trastornos autistas. Y agrego que, por supuesto, el ámbito de trabajo de la CIPA tiene que ver con los bebés, los niños, los adolescentes y los adultos, pero que la primera infancia, la primerísima infancia, es un campo de trabajo en el cual particularmente se ocupa la CIPA con la identificación de las dificultades de inicio de la relación, un seguimiento precoz, pluriprofesional de estos niñitos con profesionales calificados y sensibilizados, la defensa para los niños de 0 a 2 años de la existencia de un diagnóstico de riesgo de evolución autística, de autista, un diagnóstico muy, muy precoz y en consecuencia una asistencia para el apoyo del trabajo sobre diagnósticos diferenciales para que todos los bebés con un sufrimiento relacional sean atendidos ante todo y que no sean encerrados muy pronto, demasiado pronto en las ramas especializadas, porque Donald Cohen, norteamericano, hablaba de una plataforma de vulnerabilidad para decir que no necesariamente cualquier situación en que el niño se encuentre retirado sea autista. Hay otras posibilidades. Hay que ser muy adaptado, muy específico. Lo importante es el diagnóstico de riesgo, pero no de inmediato un diagnóstico de riesgo autista. No hay que dramatizar, hay que lanzarse todos juntos en una lucha para evitar que las cosas se fijen y se encierren. Bueno, entonces, antes de avanzar más específicamente en cuanto a la libertad de pensamiento, quiero también recordar muy brevemente que a propósito de los trastornos mentales de bebés, niños y adolescentes, actualmente hay varios modelos a nuestra disposición. Y lo digo porque la libertad de pensamiento pasa por el modelo polifactorial. Entonces, hay 3 modelos clásicos que existen con respecto a los trastornos mentales de la niñez y de la adolescencia. Hay un modelo médico, más bien pediátrico, así como para las enfermedades somáticas del niño, una ambición monofactorial, un modo de pensamiento deductivo para rápidamente pasar de la observación a la decisión, que se refiere a una temporalidad lineal con la historia de la enfermedad, el diagnóstico actual, la elección de tratamiento, el pronóstico. Y este es un modelo que se supone que funciona rápidamente porque las enfermedades somáticas del niño son urgentes. En el otro extremo hay un modelo que llamamos, que ya no es un modelo médico, sino que es un modelo psicopatológico, psicoanalítico, que en algún modo se opone punto por punto con el anterior, porque fundamentalmente es polifactorial y no es deductivo, sino que hace inferencias, procede por asociación de pensamiento y no por deducción lógica. Entonces necesariamente es más lento, se puede acelerar una deducción, pero no se puede acelerar una asociación de pensamiento. Y sobre todo se refiere a una temporalidad circular, no a la flecha del tiempo habitual, sino a la temporalidad circular de la dinámica del a posteriori. Y entre ambos está el modelo de la psiquiatría infantil o pediátrica, que busca un lugar intermedio entre estos modelos, según los países y según las épocas. En los países anglosajones actualmente, este modelo
de la psiquiatría de la infancia está muy cerca del médico pediátrico. En Europa del Sur y en América Latina me parece que este modelo está más cercano al modelo psicopatológico y psicoanalítico debido a las raíces históricas, tal vez, de la psiquiatría de la infancia en esta región del mundo. Entonces, estos son los modelos clásicos que se disponen: el médico, el psicoanalítico y el de la psiquiatría de la infancia. Pero esto pasa sobre todo por la aceptación del modelo polifactorial actualmente. Y cuando hablamos de modelos, ustedes saben que es muy importante hacer la diferencia entre la validez y la utilidad de un modelo. Personalmente, la utilidad y la validez son dos cosas diferentes. Yo creo que somos muchos aquí, vi que hay muchas caras y yo ya pasé la edad de querer tener razón con respecto a los demás. Lo que me importa es que el modelo elegido no sea el modelo más justo, sino el más útil con respecto a lo que tengo que hacer. Y el modelo polifactorial que luego profundizaré, no estoy segura de que esté validado en cuanto a la evidencia de la ciencia, del sentido actual del término científico, pero sí el modelo polifactorial es el más útil para pensar un tratamiento pluridimensional y para ejercer nuestra libertad de pensamiento, sobre lo cual volveré. Este modelo polifactorial es el heredero epistemológico del concepto freudiano de serie complementaria. Recuerdan que a propósito de las neurosis, Freud había dicho muy precozmente, ya en los años 30, había dicho que toda organización neurótica se despliega, se juega en la interfase de factores internos y de factores externos. No lo voy a detallar hoy, pero bueno, con respecto a la época, que estaba muy marcada por las reflexiones de Claude Bernard, fue una verdadera revolución. Hablaba de serie complementaria para cada paciente, factores internos que pueden ser más o menos fuertes, los externos pueden ser más o menos fuertes, pero siempre se necesitan ambos: puntos de fijación internos, oral analfálico, puntos de desencadenamiento externo, frustraciones sexuales en particular, y entre ambos, decía Freud, hay una escala móvil. Como más fuertes son los factores internos, son fuertes menos los externos, y viceversa. Más fuertes los externos, menos los internos, pero siempre están los dos tipos de factores, internos y externos, para cada paciente. Esto fue un hallazgo verdaderamente en el plano epistemológico. Y hoy muchos de los trastornos mentales de la niñez y la adolescencia son de ese tipo, con factores primarios, que son de susceptibilidad, de predisposición, genéticos en particular, pero que no bastan para desencadenar el autismo y que deben encontrar factores externos, ambientales, relacionales, familiares, sociales, de carencias, que pueden desencadenar una organización autista en niños portadores de factores de riesgo. Y lo apasionante de este modelo polifactorial es que hoy descubrimos factores mixtos que pueden ser primarios en algunos casos y secundarios en otros casos, y pienso en particular en las carencias, los efectos de la carencia. Y cuando reflexionamos en lo que ocurrió en Rumania, cuando se abrieron los orfelinatos a finalizar la dictadura, se encontraron niños en situaciones absolutamente catastróficas y 100% carenciados gravemente. 30% de ellos eran autistas. Un 30% es solo 30%, pero 30% es muchísimo con respecto a la frecuencia de la población general. Lo que quiere decir que incluso en situaciones extremas, como aquellas que los niños vivían en los orfelinatos rumanos, nadie se vuelve autista. No, no todo niño forzosamente está amenazado por el autismo. La carencia agravará el riesgo del autismo para algunos,
pero tiene que haber también factores primarios y predisposición. Entonces, esto fue una gran lección. Aún las situaciones más extremas solo hacen autistas a aquellos niños que tienen factores primarios de riesgo, y la carencia, bueno, para algunas historias puede ser un aspecto de fragilización, un factor primario, pero en otras historias será un factor secundario de descompensación. En todo caso, a falta de la validez del término, el modelo palifactorial al cual yo decididamente adhiero me parece muy útil porque naturalmente lleva a la implementación de tratamientos multidimensionales, y ustedes saben que en Francia, nuestro amigo y colega Pierre Delion es quien ha resumido mejor estos tratamientos multidimensionales diciendo que la pedagogía siempre, la reeducación especializada desde que sea posible, y la atención psíquica siempre que sea necesario, o sea, muy frecuente, porque ser autista es una fuente de sufrimiento y no nos cansaremos de decir esto. Ser autista no es algo divertido. Salir del autismo es algo difícil también. Y entonces, la atención psíquica conserva todo su lugar, no para definir las causas del autismo, sino para poder abrir mecanismos de defensa y permitir el desarrollo cognitivo que siga su curso. Y entonces, paso directamente a la libertad de pensar. Y quisiera recordarles algunos elementos de reflexión. Elegí este tema porque hoy estamos en un contexto donde hay ataques muy fuertes contra el psicoanálisis. En Francia, y no solo en Francia, sé que en América Latina también, por ejemplo. Lo que hay que comprender es que los ataques contra el psicoanálisis en el autismo, de hecho, sí, son desagradables y mucho más, pero ocultan ataques contra el psicoanálisis en general, lo que es más desagradable todavía. Y a la vez, si el psicoanálisis estuviera tan muerta como algunos pretenden, no se necesitaría atacarla en tal medida, atacar el psicoanálisis en tal medida. Entonces, si el psicoanálisis en general sigue siendo un objeto de ataque fuerte, es porque está muy vivo, muy creativo y muy productivo. Pero bueno, estos ataques, bueno, el psicoanálisis, ya sea en el autismo en general, ocultan acá ataques contra la atención psíquica directamente. Y por eso quise fundar este Instituto Contemporáneo de la Infancia que les conté recién, para volver a dar un espacio para pensar la atención psíquica, porque lo que se ataca hoy detrás de este ataque contra el psicoanálisis es la atención psíquica como tal, en beneficio de métodos puramente reeducativos o de paliativos o reeducativos. Entonces, hay que insistir en la atención psíquica, porque ser autista no es algo divertido, insisto. Y finalmente, que estos ataques contra el psicoanálisis y contra la atención psíquica también ocultan ataques contra las ciencias humanas. Y las ciencias humanas, sin embargo, en nuestras universidades, en Francia, en Europa en general, en América Latina, las ciencias humanas tienen son los que han dado más reputación a nuestras universidades y facultades. El desarrollo de las ciencias humanas es una condición de la libertad de pensamiento. Y yo insisto, porque muy recientemente en Francia, algunos diputados, algunos políticos pidieron a todos los decanos de universidades que prohibieran directamente la enseñanza del psicoanálisis en las universidades de Francia. Entonces, esto es verdaderamente una atmósfera casi fascista, prohibir, o sea, los rectores de universidades, bueno, lo discutieron muy bien, y hasta el momento son ellos los que deciden los programas y no corresponde a los políticos
psicoanalíticos prohibir la transmisión de tal o cual enseñanza, pero el psicoanálisis forma parte de la historia del pensamiento y importó mucho, tiene mucho por aportar todavía. Y aun cuando estuviera muerta, ¿por qué prohibir? ¿Por qué prohibir la enseñanza del psicoanálisis? No se prohíbe la enseñanza del latín ni la enseñanza del griego antiguo. Si el psicoanálisis hubiera muerto, ¿por qué tendríamos que igual prohibir la enseñanza del psicoanálisis? Y insisto, el psicoanálisis está muy lejos de estar muerta, si no, no seríamos tan atacados. Bueno, y entonces todos juntos tenemos que velar por esta libertad de pensamiento y la libertad de enseñar. Y quiero decir algo sobre la libertad de enseñar, es la libertad de elegir el, el, el tipo de atención que va a recibir los niños en las familias. Bueno, cuando reflexionamos sobre esta violencia tan frecuente en materia de autismo, me he dicho que tal vez podríamos mencionar algunos trabajos que permiten pensar por qué, a propósito del autismo, la libertad de pensar está amenazada con tanta frecuencia. Y pensé primero en un psicólogo canadiense, ya fallecido en 2003 y trabajaba mucho antes, Elliot Jaques, Jacques, pero sin C, Jaques, que es un psicólogo que quiso introducir el psicoanálisis en la comprensión del funcionamiento de la empresa y que creó una disciplina que se llama socioanálisis, Elliot Jaques. Y Elliot Jaques decía, ya hace mucho, algo interesante. Decía, toda institución siempre corre el riesgo a largo plazo de funcionar a imagen del objeto que es el suyo. La tarea primaria de las empresas es educar, cuidar, atender, producir o gobernar. Y él decía que toda institución siempre corre el riesgo a largo plazo de funcionar a imagen de su objeto. Y lo veremos, por ejemplo, es una manera de comprender que el autismo está autistizado, no es contagioso en el sentido de coronavirus, sino que el funcionamiento autista tiene algo contagioso. Y vamos a volver a eso. Entonces, en Elliot Jaques hace unos 50 años tenía esta idea tan interesante porque el hecho de que el contenido de la acción de una empresa o de una institución acabe por impregnar y contaminar o influir a su continente, a sus procesos, digamos, de funcionamiento. Esto fue algo que retomó un gran analista, José Blecher, que retomó esta cuestión, esta especie de ley, digamos, para el plano psicoanalítico. Y en Francia en particular, esto también lo usó René Roussillon, que habló de una fuerza de penetración actuada de la psicopatología, tal como se asume en nuestras prácticas y en nuestras modelizaciones teórico-clínicas. Es un término interesante para la generación. Fuerza de penetración actuada de la psicopatología asumida en nuestras prácticas y en nuestras modelizaciones teórico-clínicas. O sea, la depresión deprime, y es cierto, si uno hace un curso sobre la depresión durante 2 horas, hay que prestar atención que la gente no salga cansada y melancólica. La depresión deprime. Los malos tratos pueden convertir en maltratadores. Algunas instituciones, algunas familias de acogida, los niños maltratados, si fueron maltratados, bueno, no es debido culpa de ellos, pero luego cuando se los encuentra de adultos, hay muchos que sin darse cuenta pueden transformar a estos adultos en adultos maltratadores, porque este tipo de relación es el tipo de relación que los niños conocen y uno se apega a lo que uno conoce, aun cuando lo que uno conozca sea doloroso y traumático. Es en
nuestra especie humana es la angustia de lo desconocido. Esta es una de las más fuertes. La angustia de lo desconocido fue descrita son justamente condiciones de repetición y uno se apega a lo que uno conoce, aun cuando lo conocido sea doloroso y traumático, porque lo desconocido, incluso lo desconocido prometedor, da mucho más temor que lo conocido doloroso. Entonces, los niños que fueron maltratados se apegan a este tipo de relación. Didier Roussel habló de apego, que puede hacer que un niño maltratado pueda ser maltratador si no se le dan los medios para luchar contra esta fuerza tan negativa de los niños negativos. Y ahora vuelvo a lo que decía, que la depresión deprime, los malos tratos maltratan y el autismo autistiza. Y esto es lo que ocurrió. Habló de Francia, en los hospitales de día, en el periodo en que las familias se convirtieron en hostiles a la noción de hospital de día, los trabajos de Bettelheim, que las familias vivían como algo muy culpabilizante. Los hospitales de día se aislaron, se hicieron como islas, se autistizaron, no todos, y el hospital de día es una institución formidable que debería ser la institución más querida por las familias, porque reúne ahí cuidados, pedagogía, psicomotricidad, artes, etcétera. Sin embargo, algunos hospitales de día como que se replegaron sobre sí, se cortaron del exterior y los padres dicen que se convierte en una especie de gueto psicoanalítico. ¿Qué quiere decir? Que el autismo había contaminado el funcionamiento de esos hospitales de día, se habían autistizado a sí mismas en contacto con estos niños, lo cual es una razón para elegir el tipo de niño que tiene que ir al hospital de día y el tipo. Y bueno, luego de Elliot Jack y de Joseph Kleber y de René Roussillon, la última persona que quiero nombrar y que me ayuda a pensar en la libertad de pensar es Didier Uzel. Didier Uzel, con quien yo trabajo mucho y que en el fondo dice que el clivaje sensorial de los niños autistas, los que organizan progresivamente su clivaje relacional y que ellos mismos en contacto, los padres, los profesionales en contacto con los autistas tienen que prestar atención a no ser atrapados por estos clivajes que pueden ser también imputados a la libertad de pensar. Por ejemplo, Didier Uzel dice que no hace mucho, decía en una conferencia que cuando reflexionamos en todos estos conflictos que opusieron y que oponen todavía a los partidarios de la psicoterapia y del psicoanálisis y con los partidarios de la reeducación, del behaviorismo, en el fondo no estamos retomando a nuestro nivel de adulto profesional esta escisión del niño autista en el términos sensoriales, los blandos contra los duros. En estos debates a veces se presenta a los psicoanalistas como personas que están así esperando indefinidamente que nazca el deseo en el niño, en una posición blanda y se presenta a los behavioristas como personas muy duras que van a forzar al niño en un aprendizaje aun cuando no se entienda el sentido, pensando que algún día tal vez le pueda servir. Creo que Didier Uzel tiene razón. Este conflicto entre psicoanalistas blandas y behavioristas duros retoma en ese plano la escisión sensorial de un niño autista mismo que tiene dificultad en diferenciar los pares de oposición contrastados, lo blando y lo duro. Y según Didier Roussel, en definitiva, nosotros mismos funcionaríamos de modo autista. Y en este conflicto, cuando un cognitivista es incapaz de tener en cuenta el pensamiento de un analista, o cuando un analista de ningún modo quiere interesarse en los datos de las neurociencias, ¿qué quiere decir? Que para nosotros el pensamiento del otro no existe. Y si el pensamiento del otro no existe, es que estamos funcionando de modo autista, tal como los niños autistas. Entonces, vean que esta
fuerza de contagio, que es algo muy interesante y que evidentemente puede ser algo que amenace nuestra libertad de pensamiento. Y quiero agregar algo más sobre, porque hace unos 10 años me ocurre tener que hablar de bebés a adolescentes en zonas de educación prioritaria para tratar de sensibilizarlos sobre la vida, a las preformas de las vidas psíquicas en el bebé, la libertad de pensar justamente, de prevenir tal vez la violencia, hacer pensar también en los bebés que ellos mismos fueran para que algún día ayudarlos a poder recibir mejor a los bebés que ellos vayan a tener. Y en una de esas reuniones, un adolescente me hizo una pregunta que nunca me habían hecho ni en los congresos más sofisticados. Una muy linda pregunta que me decía, pero ¿qué es lo que hace a un bebé si crece, si es criado en una dictadura? ¿Qué puede hacerle a un bebé ser criado en una dictadura? Me pareció que fue una pregunta magnífica y tuve que pensar para responderle y le dije, reflexionando en voz alta, que las dictaduras en general quieren enseñar a pensar una sola cosa sobre cada cosa. O sea, mientras que la libertad de pensar justamente es la posibilidad de pensar todo de manera múltiple. Y por eso les decía recién que el modelo polifactorial nos es absolutamente indispensable para la libertad de pensar, sobre todo que tiene que ver con la causalidad epigenética, pero no es el tema de hoy. Poder pensar el autismo de modo psicoanalítico, comportamental, cognitivo, genético, antropológico, sociológico, lingüístico, filosófico, poder pensar todo eso juntos desde una perspectiva de complementación. Esta es la garantía de la libertad de pensamiento. Si nos quieren obligar a no pensar al autismo más que de modo genético o más que de modo biológico o más que de modo psicoanalítico, entonces estamos en una ausencia, una verdadera ausencia de posibilidad de libertad de pensar. Y se necesitan vínculos interdisciplinarios. La ausencia de vínculos no es la libertad. Quiero empezar por decir que los vínculos estuvieron en el centro de nuestro trabajo desde hace años y años. La ausencia de vínculos no es libertad. La ausencia de vínculos es alienación. Y la alienación es la locura. En Francia la palabra alienación se la puede escuchar con a privativa, que muestra que alienación es la falta del vínculo, de lien, sin lien. Pero sin lazos, digamos, y pasa por el uso libre y no se puede imponer. Entonces, la libertad es una forma de vincularse entre conceptos, entre personas, entre modelos, y también vínculos entre la CIPA internacional y la CIPA latinoamericana. Y hace algunos años, cuando yo fui a Moscú a trabajar con colegas psicoanalísticas, algunos me decían, bueno, la libertad de venir a Rusia, está volviendo a Rusia, tenemos mucha dificultad en utilizar a distintos autores a pensar las cosas en términos freudianos o winnicottianos o kleinianos o freudianos, porque hace años que tenemos dictadura y quisieron enseñarnos a solo pensar una cosa sobre cada cosa. La libertad de pensar es la libertad de poder pensar varias cosas sobre cada cosa. Y en materia de autismo, ¿de qué libertad hablamos? La libertad de enseñar, que ya lo dije, incluyendo enseñar el psicoanálisis en la universidad, la libertad de elección de las familias. Ya hace mucho en Francia, uno de nuestros grandes ministros de salud, que se llama Simone Weil, que había creado los centros de recursos, tuvo la sabiduría de decir que la atención de los niños autistas lleva años, no corresponde al Estado decir a las familias qué hay que hacer con sus hijos. El papel del Estado es ocuparse de que en cada región haya el equipamiento necesario en los distintos ámbitos de atención, los equipamientos necesarios
que sean suficientes en cuanto a la atención médica, la pedagogía, las escuelas especializadas, reeducaciones específicas, y luego corresponde a los padres elegir, hacer su propio camino. Es larga la atención de un niño autista, en algún momento los padres querrán hacer una sola cosa, en otro querrán hacer varias cosas a la vez, y esto a lo largo de los años. Creo que esta posición de Simone Weil era de mucha sabiduría, que decía que el político debe ocuparse del continente de acción, pero no del contenido de acción. Esto también es una garantía de la libertad de elección de las familias y esta noción de trayecto a hacer, y también la libertad de cuidado, porque el tratamiento psicoterapéutico no tiene que ver con el por qué, sino con el cómo, y cómo abrir algunos mecanismos autistas que afectan el desarrollo cognitivo de los niños. Y si se prohibiera, porque es casi el caso, si se prohíbe en un país el tratamiento psicoanalítico del niño autista, esto plantea un enorme problema, porque significa que una parte de los habitantes, los niños autistas, no tienen el derecho, el acceso a los mismos derechos que el resto de la población. ¿No es eso tal vez una deriva totalitaria? Es algo inadmisible por completo. Y a propósito de esta atención, de estos cuidados, que hoy, desde la época desde la escuela kleiniana y post-kleiniana, el psicoanálisis hoy se interesa menos en el porqué del autismo que en el cómo. Y les recuerdo que una idea de Jacques Ockman, que fue alguien muy importante en la historia del autismo en Francia, que escribió una historia del autismo en Francia muy buena. Él decía que en la primera sociedad de lingüística que se creó en Suiza en, eh, en la época de Saussure, bueno, en la primera sociedad lingüística en Suiza, en el reglamento interno de esta primera sociedad lingüística, en el primer artículo de este reglamento, decía claramente: aquí no será cuestión del origen del lenguaje. Es magnífico, porque pienso que hay un paralelo con esto, porque actualmente también podríamos decir que no podemos ocuparnos a la vez del porqué del autismo y del cómo del autismo. Tal vez hay gente que se puede ocupar del porqué, de la parte genética, neurocientífica. El porqué no dice nada sobre el cómo. Y la especificidad de nuestra atención tiene que ver con el cómo. ¿Por qué los mecanismos autistas molestan a tal punto el desarrollo cognitivo del niño? ¿Cómo podemos ayudarlos para aflojar estos mecanismos de defensa, soltarlos y poder iniciar relaciones de desarrollo? Y para terminar, quiero decir que la libertad para la CIPA internacional, y espero también para la CIPA latinoamericana, la libertad es la curiosidad mutua entre psicoanálisis y neurociencias. Tal vez no simplemente en el sentido de pluridisciplinariedad, porque es una juxtaposición de saberes, y tal vez no simplemente en el sentido de lo interdisciplinario, que es una adición de saberes, sino en el sentido de una transdisciplinariedad, donde cada uno, conservando su integridad profesional, los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas, los neurocientíficos, se conecten con los otros sin perder su identificación personal, pero tratando de ver si hay conceptos nuevos que puedan emerger en común en las interfaces de nuestros diferentes cambios de trabajo. Cuando eso se produce, son momentos como sagrados, donde se siente verdaderamente que la libertad de pensar tiene algo creativo. Hay que dar lugar al pensamiento del otro sin amalgama ni confusión epistemológica. Bueno, tengo 3 minutitos y quiero entonces decir algo sobre el 5º Congreso de la CIPA,
al que espero que allí podamos desarrollar nuestra libertad de pensar. Este quinto congreso tiene por título Clínica e Investigación, Innovar, Inventar, Crear como subtítulo. Y evidentemente quiero saludar a toda la oficina de la CIPA y la Comisión Científica que permitieron establecer un muy buen programa que pronto vamos a difundir. Este congreso tendrá lugar del 18, el 19 y el 20 de noviembre. El 20 de noviembre a la mañana son los talleres con un dispositivo mixto. Si la evolución de la epidemia lo permite, claro, si la evolución lo permite, una parte se va a hacer de modo presencial en París, en un espacio que ustedes conocen, en el distrito 12 de París, pero también va a haber un dispositivo mixto por Zoom que permitirá, espero, a muchos colegas lejanos participar de todos modos en este coloquio que va a hacerse sobre la presidencia de Geneviève Hack. Y hoy les... Bueno, me dicen que recuerde que todo va a tener traducción en portugués para ese coloquio, con un precio preferencial automático para nuestros colegas latinoamericanos. ¿Y por qué elegimos clínica e investigación? Unas pocas palabras y termino. La clínica remite en singular, a lo singular del encuentro transferencial y contratransferencial, mientras que la investigación, al contrario, tiene que ver con la identificación de lo general. Clínica e investigación se sitúan de un modo antagonista, opuesto. Me parece que en realidad la clínica y la investigación con más frecuencias están en un vínculo dialéctico y no irreductible, y particular si pensamos en la investigación sobre los más pequeños. Va a haber una presentación general desde el primer día sobre la investigación de Bruno Felizard y yo voy a hacer algunas presentaciones sobre investigación y clínica a propósito del bebé. Esta relación dialéctica entre clínica e investigación es la relación que queremos interrogar en este quinto congreso de la CIPA e ilustrarlo, por supuesto, en cuanto a los trastornos autistas. Me parece que tanto el clínico como el investigador, tanto uno como otro, deben estar en una posición de apertura a lo inesperado y no simplemente en un itinerario de investigación y de verificación de los hechos esperados. La clínica con un niño autista no es solo ver si presenta signos, sino cuáles son estos signos propios, tan particulares y específicos. Y la investigación con los niños autistas no es ir a verificar hipótesis a priori, sino ver cuáles hipótesis se pueden desprender del cuadro o de los cuadros clínicos para ponerlos en perspectiva. Es algo muy apasionante y me parece que esta dialéctica entre clínica e investigación es un aspecto de la libertad de pensar y de la creatividad de los profesionales. Y cuando pensamos en la grilla de Geneviève Hack de aparición de emergencia del autismo, con la que estoy trabajando hace un tiempo, bueno, vemos cómo esta grilla se desarrolló en la interfase de los trabajos clínicos y del ojo de los investigadores. Es magnífico y aprovecho para decirles que dentro de algunos meses esto se va a publicar en la colección Le Fil Rouge de la Presse Universitaire de France, 2 o 3 años de la publicación del Moi Corporel, el yo corporal, que tuvo un enorme éxito editorial. Entonces, que clínicos e investigadores van a entrar en diálogo en ese congreso, y este diálogo es la condición misma de la innovación, de la invención y de la creatividad que debemos a pacientes
y familias, familias y pacientes cuya creatividad es realmente preciosa. Y finalmente les pido que se inscriban muchos, porque será uno de los pocos beneficios del COVID-19, permitir ahora acontecimientos mixtos. Entonces, aquellos que no puedan venir a París van a tener la posibilidad de estar con nosotros por Zoom. Podemos ser muchos. Es magnífico, inscríbanse en gran cantidad y todos juntos. Creo que la CIPA internacional y la CIPA latinoamericana y otros grupos son maravillas. Es algo que tenemos que hacer fructificar todos juntos. Muchas gracias a Geneviève Hack por haber tomado en 2006 la iniciativa formidable de fundarla. Viva la CIPA latinoamericana y viva la libertad de pensar. Muchas gracias por la atención brindada. Estamos todos realmente muito contentes e muito emocionados com a sua fala, Bernard. Uma fala que vem a calhar com a CIPA Latinoamérica, com o espírito da América Latina, que é um espírito onde a gente trabalha a diversidade, é um espírito onde trabalhamos as questões ético-políticas de uma forma extremamente contundente, e acredito que a gente tem grandes contribuições para o que você trouxe como liberdade de pensamento, nas diversas ciências, nas neurociências, como você citou, mas nas ciências humanas, nas ciências, na ciência coletiva e nas ciências da saúde pública, né? São diversas as ciências que a gente tem como contribuir aqui. Eu vou aproveitar ler 3 perguntas em conjunto e vou pedir depois a Nora também que traduza em espanhol essas perguntas para que você possa finalizar essa esplêndida conferência de inauguração. A primeira pergunta é, quando você falou da repetição que há num grupo, né, numa instituição que é especialista em certo assunto, então a pessoa pergunta, no grupo, essa repetição poderia ser também a força da transferência como expressão de comunicação necessária para pensar sobre ela ou oferecer continência, como a comunicação primitiva do bebê? A segunda pergunta gostaria que o professor Bernard falasse um pouco mais sobre ser autista é uma fonte de sofrimento, não é prazeroso. Esta colocação exige muita sensibilidade. O que o fez perceber isso? E a terceira pergunta, estou de acordo com a causa multifatorial, porém, preocupa a fragmentação do sujeito nas diferentes atenções terapêuticas. Como podemos pensar isto? Bom, como podemos pensar isso? J'ai bien compris. Entendí correctamente. Gracias por estas preguntas efectivamente importantes e interesantes. Voy a tratar de responderlas brevemente. La primera es cuando hay esta tendencia a la repetición, esta compulsión a la repetición. Cuando hay mensajes que pueden autistizar, profesional a la institución, no hay tal vez ahí un mensaje de su parte, hacer sentir, más allá de las palabras, con qué parálisis del desarrollo se encuentra prisionero. Esto muestra hasta qué punto, cuando yo decía recién que la institución tiene que brindarse los medios para no estar atrapada por esta tendencia a la repetición, darse los medios, que decir tiempo para pensar y tiempo para pensar de modo psicoanalítico, porque efectivamente este tipo de mensaje
como todo, se ve atrapado en el concepto entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Este mensaje de repetición puede ser paralizante, destructor, pero también puede ser un mensaje que quiera transmitir algo al otro y hacerlo del lado de la vida y de la construcción, pero se necesita tiempo para el proceso. Hay que un tiempo de elaboración, tampoco demasiado. Es el desafío de las psicoterapias institucionales, es decir, poner la reflexión contratransferencial en marcha fuera de jerarquías para que cada uno pueda dar su interpretación sobre ese mensaje y llevar las cosas hacia un mensaje de vida y no hacia un mensaje de muerte. Para mí esta cuestión es legítima fundamentalmente la presencia de la concepción psicoanalítica en el seno de una institución. La la segunda pregunta, no me acuerdo ya si era la segunda o la tercera, pero bueno, la segunda pregunta que contestaré es cómo hacer para que el tratamiento multidimensional no sea simplemente una dispersión, una difracción de los medios. Esto también es algo justo. Y tal vez yo lo mencioné muy rápido, pero yo hacía la diferencia, recuerden, entre multidisciplinariedad y transdisciplinariedad. La multidisciplinariedad justamente es una mera justaposición de saberes, lo que sabe el psiquiatra infantil, el cognitivista, etcétera, etcétera, etcétera. Es mejor que nada, por supuesto, porque pero quedar encerrado en una única visión. Pero si dejamos las cosas de modo juxtapuesto, sin relación, sin juntarlas, no es tal vez una dispersión, pero tampoco es algo fructífero. Y este tratamiento multidimensional requiere, lo que es lo más difícil, requiere espacios de encuentro entre los diferentes participantes. Espacios de encuentro porque se necesita un tiempo para intercambiar. A un mismo niño autista no va a ser vivir lo mismo al anista, a la psicomotricista o que trate su habla. El niño proyecta elementos diferentes de sí sobre cada uno de los que participan. Si quieren reunir los elementos de transferencia, si queremos reunirlos, es necesario que las distintas personas que participan puedan reunirse de vez en cuando para pasar esto en común. Hay que tratar de comprender cómo el niño expresó tal o cual cosa de tal modo a tal de las personas que lo atienden o de otro modo a otra. Y entonces, y lo paradójico es que este cuadro multidimensional es posible en las grandes ciudades, sobre todo donde hay numerosos profesionales, pero en las grandes ciudades es donde no hay tiempo de reunirse, justamente a veces para poder analizar el estado de cada niño. Es una pena, pero hay que tratar de ir hacia eso. El tratamiento multidimensional supone, y lo digo, que una vez por trimestre, 2 o 3 veces por año, se reúnan todas las partes para pasar en común los elementos que fueron vistos por unos y otros, lo que no impide intercambios más frecuentes, por supuesto. Y me olvidé cuál era otra pregunta. Claudia, ¿cuál era, por favor, la que me falta? Era una pregunta muy importante también. Foi sobre ser autista é uma fonte de Ser sofrimento. autista es una fuente de Não é sufrimiento. prazeroso. No es un Exige placer. de muita sensibilidade. Exige mucha sensibilidad. Bueno, eh, 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 esto muestra que el tema del sufrimiento es muy difícil de sostener realmente, porque hoy hay mucho
que hace que nos quieran impedir de hablar del sufrimiento del niño. La mayoría de los estudios cognitivos en el mundo, por ejemplo, tiene que ver con autistas de alto nivel intelectual o los en los cuales el sufrimiento psíquico es menor que de la mayoría de los autistas. Los padres también a menudo, y es comprensible, quieren defenderse ante el sufrimiento de su niño. El sufrimiento de sus niños es su propio sufrimiento. Los niños son sujetos narcisistas y lo que le pasa a nuestro hijo nos pasa a nosotros, sus dolores, sus penas, sus sufrimientos. Entonces el sufrimiento de un niño autista también es sufrimiento de sus padres, y los padres quisieran que ya no se les hable más de eso. Ya es demasiado para ellos y es terrible. Entonces, es por cierto que algunos padres y asociaciones de padres prefieren el enfoque neurocientífico o genético del autismo, que no habla de eso, mientras que ellos mismos en lo cotidiano ven el sufrimiento, pero no es las 24 horas. Hay momentos del día que el niño autista puede parecer muy tranquilo, pero hay otros momentos en que si lo observamos bien, si lo vemos bien, puede mostrar angustias terribles, y que son angustias que no son psicóticas en el sentido literal del término. Yo hablaba de Geneviève Ha, que escribió un artículo hermoso en 1985, creo. Un lindo artículo sobre la comparación de las angustias autistas y angustias esquizofrénicas en la revista Utopique. Bueno, psicóticas. Las angustias psicóticas tienen que ver con la fragmentación, la ruptura en trozos, porque hay un yo que ya se edificó, un self que se constituyó, hay algo que hay que romper en trozos, pero en el caso de los autistas está más allá de eso, de las angustias psicóticas. El yo todavía no está armado, son muy arcaicas. Las angustias autistas, les falta un envoltorio todavía, la génesis de ese envoltorio falta para... Los niños lo viven de un modo mucho más sensorial y corporal que mentalizado. Hay un sentimiento de vaciado, de dispersión. Son angustias primitivas, son agonías primitivas. Todo son vivencias catastróficas. Todo el mundo busca palabras para hablar de eso. Y no son las 24 horas. Pues entonces, ser autista, vivir esto en algún momento, bueno, y salir de un autismo, esto confronta al niño con el mundo exterior, con las personas, con los objetos que componen este mundo externo, y esto no sé si le da miedo, pero lo trastorna, así como el bebé normal, que accede a la subjetividad y descubre el mundo. El bebé normal, esto se ocurre muy rápido y no amenaza su desarrollo. Aquí en el niño autista hay algo que lo trastorna tan profundamente, y es importante saber que este encuentro, esta salida de la vida autista, esa salida del niño al mundo exterior, es muy importante pensar que tiene una dificultad, porque ahí vemos que el niño duda, y que en el momento mismo en que comienza a emerger, y la grilla de Geneviève Ha es muy importante, cuando comienza a emerger por temor del encuentro con los nuevos objetos, puede replegarse sobre retractarse, replegarse del exterior. Y entonces, solo podemos comprender este repliegue en el mismo donde está avanzando, que si pensamos que, que esto es fuente de sufrimiento. No podemos trabajar sin tener en cuenta el sufrimiento psíquico. Hay fuerzas terribles que quisieran hacernos olvidar esto. Vean que justamente yo me había olvidado de esta pregunta. El sufrimiento psíquico es
verdaderamente algo que está activo. Bueno, muchísimas gracias. Merci beaucoup. Un aplauso de todos. Merci à tout le monde. Merci pour votre attention. Y les queremos Gracias a todos, gracias por la atención. No sé, Claudia, si querés decirlo en portugués luego, que tenemos 3 otros encuentros previstos y el próximo es con Marie-Christine Lasnik, que será el sábado 14 de agosto, en el mismo horario, así que nos encontramos el sábado 14 para nuestra segunda charla de la CIPA latinoamericana. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Bientôt. C'était bien, t'as vu, je t'ai écouté.